Todos hemos escuchado alguna vez que alguna persona nos dice que tiene piedras en la vesícula y que es un dolor insoportable y que nadie debería tenerlo porque en verdad es bastante difícil. Pero realmente, ¿es lo que duelen las piedras o será la vesícula que está inflamada? Hoy en Medicina para Todos hablaremos de la colecistitis, la inflamación de la vesícula y qué cosas trae consigo. Hola a todos, bienvenidos a Medicina para Todos, el único podcast que se encarga de hacer la medicina un poco más sencilla para que pueda llegar a todas las personas, para que todos puedan entender todos los males que existen, o, si bien es cierto, los más comunes. El día de hoy vamos a hablar de la colecistitis. La colecistitis, como su nombre lo dice y como informamos hace un rato, es la inflamación de la vesícula. Pero vamos a saber primero, para poder entender todo esto, qué cosa es la vesícula. La vesícula es un órgano pequeño, tiene una forma de pera y es como una bolsita que se ubica en la parte del abdomen, la parte superior, en la parte derecha, por debajo del hígado. ¿No? Ahora, ¿cuál es la función de esta vesícula? La vesícula tiene como función el almacenamiento de la bilis. ¿Para qué? Para que después la bilis se pueda eyectar, pueda salir de la vesícula y pueda dirigirse al intestino donde va a actuar. Pero, ¿realmente qué hace la bilis? La bilis es un líquido que se produce en el hígado. Ahora, esta bilis está compuesta de diferentes cosas, ¿no? De ácidos grasos, está compuesta de colesterol, de triglicéridos, de agua, de sal. Y la principal función de esta bilis cuando llega al intestino es hacer que las grasas que tú comes puedan disolverse, degradarse y puedan ser absorbidas por el tracto digestivo o por tu cuerpo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, la bilis se produce en el hígado. Del hígado va por un conducto hacia la vesícula misma. Una vez que está en la vesícula y tú comes grasas, la vesícula eyecta esta bilis llega a los ácidos grasos, a las grasas, los degrada los ácidos grasos y tú puedes absorberlas por el tracto digestivo. Esa es la principal función de la bilis. Y la bilis tiene, como repito, ácidos grasos, tiene colesterol, tiene triglicéridos, tiene sal, tiene agua, tiene varios compuestos que son importantes para su funcionamiento, ¿no? Ahora, la colecistitis en sí, ya les dije que la bilis se almacena en la vesícula y al ingerirse las grasas, esta bilis debe salir de la vesícula, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esta bilis no sale? Cuando esta bilis no sale, la bilis se acumula en la vesícula. Acuérdense que la vesícula es una forma de pera, es un almacenamiento, una bolsita, se llena de bilis y ahí es cuando se inflama. A esta inflamación de la vesícula se le llama colecistitis. Ahora, ¿por qué es que se inflama? Ahora lo vamos a ver. Primero es importante, y les voy a mostrar un cuadrito aquí, un dibujo, saber más o menos cómo funciona la vesícula. Como vemos, la vesícula está en forma de pera, es esta verde que vemos ahí en la imagen, y tiene un conducto pequeño, contorneado, que sale de la vesícula, ¿cierto? Este conducto se llama el conducto cístico. Este conducto cístico, cuando la bilis se emana de la vesícula, va a juntarse con el conducto común, que es el que sale del hígado, y van a formar el conducto colédoco. Este conducto colédoco es el que va a drenar directamente al intestino. ¿Dónde? Al duodeno. Entonces, resumiendo, si vemos el gráfico, tenemos una vesícula que tiene un conducto cístico. Este conducto cístico, por donde sale la bilis, se junta junto al conducto común o conducto hepático común, que es el que sale del hígado, y juntos van a formar un conducto más grande que se llama conducto colédoco. Este colédoco es el que va a drenar al duodeno, donde va a llegar la bilis para poder hacer su función, ¿cierto? Entonces, una vez que ya tenemos eso, entendemos, junto con el siguiente gráfico, que si hay alguna piedrita o hay algo que obstruya estos conductos, es donde se va a llenar la vesícula de bilis completamente, se va a inflamar y va a tenerse ahí la colecistitis. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de colecistitis? La primera de todas, como ya vimos, son los cálculos, ¿no? Estas piedritas que salen y que se almacenan en la vesícula o en los conductos y que no dejan que salga la bilis, taponean. ¿Qué otra cosa puede ser? Pueden ser también tumores. De repente pueden ser estas vías biliares, estos conductos que se tuercen y forman ángulos difíciles de recorrer. Hay algunas infecciones que se dan junto con el VIH que también comprometen estas vías e inflaman e infectan la vesícula. O inclusive pueden ser enfermedades de vasos sanguíneos que lleven a que esta vesícula pueda infartarse de a poquitos y eso también logra una inflamación. Entonces hay varias causas, sin embargo la más común de todas es los cálculos biliares, ¿sí? Ahora, ¿de qué están hechos estos cálculos biliares? Como ya les dije,
de muchas cosas. Pueden ser de grasas, de colesterol, de sal, de agua, de ácidos grasos y demás cosas. Pero, ¿cómo sé yo si estoy predispuesto a tener cálculos biliares o no? ¿No? Primero que nada, hay una predisposición genética, ¿no? Hay familias cuyo organismo tiene más, esta bilis tiene más colesterol, por lo tanto se vuelve más, digamos, gruesa, más, ¿cómo decirlo? Más, no tan fluida, ¿no? Y eso predispone a tener cálculos biliares. ¿Qué más? El tratamiento con estrógenos. El tratamiento con estrógenos se ha visto en estudios que hace que las mujeres puedan generar más piedras en la vesícula. ¿Qué otra cosa? La obesidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que la bilis está en su mayoría compuesta por colesterol. Entonces la obesidad, al tener obesidad tienes más colesterol, tienes más LDL, que se llama colesterol malo, y estás más propenso a formar estos cálculos biliares, ¿cierto? Tener los triglicéridos altos o el colesterol bueno, que es el HDL bajo, y también es importante la pérdida brusca de peso, ¿no? Porque si se pierde peso muy rápido, va a hacer un desbalance en digamos, en cómo se lleva el colesterol en la sangre, ¿no? Y va a ser más propenso a poder generar cálculos. Ahora, también hay algo que se llaman las cirugías bariátricas, ¿no? Que son las cirugías para reducir peso. Estas también te condicionan a poder tener piedras en la vesícula, tener cálculos vesicales. Entonces hay que tener, vesiculares. Hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿sí? Si se pierde más de 1 kilo por semana, no es tan saludable, es preferible manejarlo con especialistas y eso también logra condicionar a la persona a tener cálculos en la vesícula, ¿no? Ahora, quiero mostrar nuevamente, y lo voy a poner en la imagen, para los que lo están viendo por YouTube, el diagrama de cómo está la vesícula, ¿no? Porque es importante tenerlo en cuenta. La vesícula en forma de perita, tenemos ese conducto que sale de la vesícula, es el conducto cístico. Ahí se puede, digamos, poner un cálculo y hacer que no salga la bilis de la vesícula, ¿cierto? También podría estar el cálculo en el conducto hepático común, podría ser, pero también podría estar en el conducto colédoco, ¿no? Que es el que drena de frente hacia el duodeno. Entonces la piedra puede estar en cualquier lugar, inclusive la piedra podría estar dentro de la vesícula y hace que la vesícula se taponee. Y eso también va a llevar a una colecistitis aguda, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que ver cuáles van a ser los síntomas más comunes de la colecistitis. Primero que nada, se describe un dolor intenso de tipo cólico. ¿Qué es un dolor de tipo cólico? Al ser esta víscera, esta vesícula, una víscera hueca, almacena algo y tiene que eyectarlo. Entonces, para eyectarlo, hace un peristaltismo así, ¿no? Hace un peristaltismo como el de los intestinos. El dolor tipo cólico es un dolor que se da por momentos, no es todo el tiempo, sino cada vez que la vesícula tiene que apretarse. Eso es un dolor tipo cólico, intenso del lado derecho, ¿no? Ahora, casi siempre este dolor se da después de comer. ¿Por qué? Porque ya hablamos que la vesícula trabaja justo para degradar las grasas que entran al organismo. Entonces, después de comer muchas grasas, es cuando vamos a tener muchos de estos dolores tipo cólico. Ahora, el dolor se puede expandir hacia el hombro, hacia la espalda, va a depender. Cuando nos exploran el abdomen, vamos a tener un dolor a la palpación. El doctor va a explorar el abdomen, a ver un dolor a la palpación. Pueden haber náuseas, puede haber vómito, inclusive si hay una infección de por medio podría haber fiebre. Y vamos a tener un signo que se llama el signo de Murphy positivo. ¿Qué es el signo de Murphy? El signo de Murphy es cuando el doctor nos pide que tomemos aire, inspiramos. El doctor va a poner su mano debajo de la costilla derecha, de las costillas derechas, debajo del reborde costal derecho, y eso nos va a producir mucho dolor y nos va a producir un periodo de falta de aire. Eso es un Murphy positivo. Eso es un signo bastante certero de colecistitis, ¿ok? Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la colecistitis? El diagnóstico de la colecistitis es básicamente clínico. Sin embargo, ya dijimos que la colecistitis es una inflamación de la vesícula, entonces hay que ver cuál es la causa, ¿cierto? Para dictaminar la causa se hace una ecografía, ¿no? Para ver si hay cálculos vesiculares en la vesícula, valga la redundancia. Ahora, si la ecografía, digamos que no es tan conclusa, que no se ve bien, que de repente hay dudas, se puede hacer una cologramografía. Ahora, ¿qué hace esta gamografía? Se inyecta una sustancia de contraste, la cual en condiciones normales pinta las vías biliares de un color negro que se va a ver en la gamografía. Sin embargo, el doctor cuando hace la gamografía
y no llega a la sustancia de contraste o pasa muy poco, puede detectar que hay cálculos, que hay una obstrucción, ¿cierto? Ahora, la tomografía también se puede usar, pero se puede usar en condiciones de evaluar las complicaciones que haya, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una perforación ya de la vesícula, cuando la vesícula se distiende tanto que se perfora, se puede usar una tomografía de contraste para ver qué condiciones puede haber. En cuanto a los exámenes de laboratorio, lo normal que se pide es un hemograma completo para ver cómo está el paciente, ¿no? Vamos a ver una leucocitosis, un aumento de los glóbulos blancos, con unos abastonados del 2%, quiere decir que hay una infección latente, ¿cierto? ¿Qué más podemos tener? La bilirrubina elevada, porque uno de los componentes de la bilis es la bilirrubina, ¿no? Fosfatasa alcalina elevada también. La lipasa se puede aumentar hasta 2 veces sus valores normales, porque la lipasa se vincula mucho con el páncreas, ¿cierto? Y si no hay ninguno de estos exámenes de laboratorio elevado, es decir, si no hay glóbulos blancos elevados, si la bilirrubina no está elevada, si la fosfatasa alcalina no está elevada, hay que sospechar de una colecistitis, sí, pero de repente no por cálculos, sino por otra cosa. De repente puede ser un tumor, de repente puede ser una enfermedad de vasos sanguíneos, de repente puede ser una infección por VIH. Entonces hay que sospechar otra cosa que no sea cálculos, ¿no? Para eso nos sirven los exámenes de laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento que se hace para la colecistitis? Existen 2 tipos de tratamiento, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, ¿cierto? El tratamiento médico, ¿qué trata? Vamos a hidratar al paciente, lógicamente el paciente tiene que estar hospitalizado, se va a hidratar al paciente, se le va a dar analgésicos para que calmen el dolor, por ejemplo un ketorolaco o algún opioide, y también se le va a tratar con antibióticos, ¿no? Antibióticos profilácticos para la infección. ¿Qué tenemos que cubrir? Gram negativos, de repente anaerobios también, entonces se puede usar una ceftriaxona, se puede usar un metronidazol, ¿no? Entonces el tratamiento médico consiste en hidratación, analgésicos y antibióticos. ¿Por qué? Porque esta piedrita que puede estar taponando, digamos, el conducto colédoco o de repente el conducto cístico, esta piedrita puede llegar a pasar, ¿no? Y se calma la colecistitis, se deja de inflamar la vesícula, ¿no? Entonces por eso es que se dan analgésicos. Ahora, si es que es un paciente con un riesgo quirúrgico bajo, si es un paciente joven o si es de repente un paciente que tiene complicaciones como la diabetes que son muy propensas a desarrollar infecciones, se prefiere hacer una colecistectomía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se entra quirúrgicamente a sacar la vesícula. ¿Por qué? Porque puede ser un paciente que sea, digamos, muy propenso a infecciones como los diabéticos. Puede ser pacientes que son muy jóvenes, su riesgo quirúrgico es bajo. De repente tienen una enfermedad familiar que forman cálculos desde niños. Entonces se prefiere remover la vesícula quirúrgicamente para evitar complicaciones posteriores, ¿cierto? Eso se llama colecistectomía, la extirpación de la vesícula biliar, que puede ser abierta, como en un corte quirúrgico común y corriente, o inclusive puede ser laparoscópico también. ¿En quiénes? En pacientes que tienen riesgo bajo, en pacientes que son adultos mayores, que de repente someterlos a una cirugía abierta no es lo ideal, o de repente pacientes que están quemados, ¿no? Que no puedes entrar quirúrgicamente como se hacía antes. ¿Por qué? Porque por el riesgo de infecciones, ¿no? Entonces entras laparoscópicamente. También se puede hacer un tratamiento de la colecistitis, siempre y cuando sea aguda. Ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen este dolor de la vesícula, que tienen esta característica del dolor cólico por mucho tiempo? ¿No? Esto ya se vendría a ser una colecistitis crónica. Y en la colecistitis crónica no hay digamos, un tratado estándar de cómo se debe proceder, cuándo se debe operar, cuándo no se debe operar. Lo que se trata en muchos hospitales, por ejemplo, es la regla del 440, ¿no? Si hay un dolor de vesícula que tiene menos de 4 días, se puede operar ahí mismo. Sin embargo, si ya duró más de 4, tiene 5, 6, 7, 8 días, ya no se puede operar. ¿Por qué? Porque la vesícula está muy inflamada. Y al tú entrar quirúrgicamente a remover esa vesícula, tienes que tener mucho cuidado con los vasos sanguíneos que pasan por ahí, con los nervios que pasan por ahí, con los conductos císticos, colédocos, hepático que pasan por ahí. Entonces, ¿qué se prefiere hacer? Esperar 30, 40 días a que esta vesícula desinflame junto con los analgésicos que vas a dar para recién poder operarla. Por eso es la regla del 440, ¿no? 4 días se opera, si tiene más de 4 días se espera al día 40 para poder recién operar, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta que la colecistitis aguda suele resolverse en los 2 a 3 primeros días, es decir, que con analgésicos suele pasar en el 85% de los pacientes, la colecistitis suele pasar, ese cálculo suele desimpactarse y suele pasar tranquilamente.
Entonces, no todos los pacientes que tienen colecistitis llegan a ser tratados quirúrgicamente, solamente algunos, ¿sí? Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy, el episodio de hoy. Acuérdense que me pueden seguir en Instagram como MPT Perú. También me pueden seguir a mí en mi cuenta personal como Diego Bechica TY. Estamos en Spotify, estamos en YouTube. Recuerda siempre que tienes que lavarte las manos en tiempos de coronavirus, más aún. Si estás en Perú, acuérdate, hay una cuarentena general para todo el mundo. Quédate en casa, por favor, quédate en casa. Y tratemos de no propagar este virus, tratemos de no propagar el caos también. Yo soy Diego y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.